Hola a todos. Creo que estamos cerca de cumplir, bueno, en el fondo de subir programas de forma sistemática a 2 años. No sé si ya fue, creo que sí, ya fue. En otras palabras, ya se cumple 2 años del canal. ¿Qué tal los números? Y bien y mal a la vez, pero hay que tener en cuenta. Yo sé el nivel de producción y bla bla bla, entonces está bastante bien, ¿ah? Bueno, mucho se ha hablado en mi país sobre cierto milagro económico en Bolivia, y sobre todo obviamente los últimos años del gobierno del expresidente Morales. Mucho se ha hablado de eso. Y en el fondo del fondo, lo que hay por detrás de el éxito económico coyuntural del gobierno, del ex gobierno del MAS, está relacionado completamente con el éxito coyuntural de los demás gobiernos latinoamericanos. Entonces, se puede analizar eso desde cualquier coyuntura. Nosotros podríamos agarrar Argentina, podríamos agarrar el caso de Brasil y podemos agarrar el caso de Venezuela. Y agarrar el caso de Venezuela nos permite ver todo el arco. Y precisamente porque en este momento Venezuela es, digamos, el ejemplo paradigmático de lo que, o sea, de hacer malas cosas, pero muy, muy mal. Entonces, sirve para mostrar dónde está el verdadero, digamos, el verdadero acontecimiento que permite repentinamente semejante bonanza económica. Y también dónde está la metida de pata y todo lo demás. O sea, se puede hacer analogías bastante precisas respecto a todos los países latinoamericanos y Venezuela. Entonces, hablemos del milagro económico de Hugo Chávez, que es la destrucción de la economía venezolana. Y hablemos por qué es que se puede hacer semejante milagro económico. ¿Y de dónde sale? Bueno, vayamos por partes. Bueno, entonces lo que tenemos es que Venezuela es un gran exportador de petróleo. Cuando tú ves las cifras, los montos de barriles de petróleo que digamos sacan los sauditas, sacan los propios Estados Unidos ahora con todas sus benditas exploraciones ¿cómo es? De esquisto, sí. Entonces ahí puedes ver el volumen de petróleo que vende Venezuela. Por si acaso, ya he hablado antes de que se dice de Venezuela que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. No, eso es cuando cortas la palabra para utilizar la muletilla equivocada. ¿A qué me refiero? A la versión corta equivocada. Venezuela tiene petróleo pesado y súper pesado, o sea, no es lo mismo que petróleo. Pero el punto es de que es un gran exportador de petróleo y el punto es de que tiene una gran crisis económica, no saben cómo ordenar la riqueza del país, hay sectores, estoy hablando de los años 90, hay sectores que están obviamente muy al margen, hay sectores que ganan muchísimo dinero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Hay unos fuertes levantamientos, o sea, disturbios por protestas económicas en los años 80. Lo que se da el Caracazo. El Caracazo, averigüen a finales de los años 80 qué es el Caracazo. Es prácticamente que la gente de los barrios pobres dice, ya no. Y hay unas manifestaciones tremendas. Y a partir de esos años, Venezuela no logra ordenarse. Literalmente no logra ordenarse. En los años 90, un teniente coronel, si no me equivoco, va a intentar dar un golpe de estado y no va a tener éxito.
El que intenta dar el golpe de Estado y que tenía unas ideas bien tronadas en la cabeza era Hugo Chávez. Después, Hugo Chávez va a salir elegido. ¿Cuándo va a salir elegido? Más o menos el 98. Me acuerdo bien porque es cuando yo estaba en los años universitarios. No va a poder resolver los problemas, no va a verdaderamente avanzar en algo, no va a hacer nada bien, pero creo que también a la vez que hay la ineptitud de su gobierno, creo que va a haber la noción de que si tú eres más socialista, si el Estado se mete más y todas esas cosas, va a ayudar. En otras palabras, las soluciones que planteaba el ahora elegido democráticamente ex militar golpista son por el lado de meterle intervención del Estado, pero no tiene tanta plata para la intervención del Estado. Sin embargo, algo comienza a suceder. El precio del barril de petróleo en 1998, digamos, o poco antes, está en $8. $8 el precio del barril. A los pocos años de que llega Hugo Chávez, comienza a crecer. Entonces, digamos que él entra con un precio de 8, un poco más, poco menos. En su primer año ya recibe más dinero. Y con todo ese dinero que está recibiendo, está haciendo los programas sociales que puedan. En otras palabras, recibe dinero y lo gasta, digamos, en los pobres. Por simplificar, es más complicado, ustedes saben. Pero ¿a cuánto sube? Porque el crecimiento del petróleo es así. A partir de esos años que estaba así, comienza hacia arriba, directamente hacia arriba. De $8 pasa a $16. De $16 pasa a $32. Y el momento que se pasa cierto umbral de precio, Venezuela y el gobierno de Hugo Chávez tienen todo el dinero del mundo. Y ahí es cuando comienza dentro de Venezuela a una política muy agresiva de dos cosas: de privatizaciones, mejor dicho, de estatizaciones. Hay una palabrita que no me estoy acordando, ¿no? Nacionalizar, eso es, de nacionalizaciones de cualquier cosa. Que yo sepa, se paga, digamos, si nacionalizo una granja, pago por la granja. Si nacionalizo esto otro, pago por esto otro. Si no me equivoco, se hace eso, hay un pago, pero no es el precio del mercado, no es el precio ideal, básicamente es o me vendes esto a ese precio o no te pago nada, o sea, estás entre la espada y la pared y todo lo demás. Se hace eso en Venezuela, y como el gobierno tiene cada vez más y más y más dinero, se hace de forma cada vez más y más agresiva. En otras palabras, ¿cuánto quieres? Digamos, se da un precio, ya, toma, nacionalizado. ¿Cuánto quieres? Ya, toma, nacionalizado. Y así se compran cosas a diestra y siniestra, pero también, ese es una de las áreas de intervención agresiva. La otra área de intervención agresiva es las empresas estatales. No hagamos empresas estatales de esto, hagamos las empresas estatales de esto, hagamos las empresas estatales de lo otro. Nadie se fija profesionalmente ni operativamente qué empresa se va a hacer, para qué mercado se va a hacer, con qué margen de ganancia va a ser, cuánto va a ser la inversión inicial, en cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión inicial, sea del Estado o de quien sea.
si es el Estado el que está invirtiendo, no impide para perder dinero, porque entonces del dinero que nos entra a todos vamos a perder ese dinero, ¿verdad? Esa es a nivel interno la dinámica de lo que es el chavismo y el gobierno de Hugo Chávez. A nivel externo, habría que ver cuánto le debe, en el peor sentido de la palabra, cuánto le debe Bolivia a Venezuela por el gobierno del MAS. El masismo logra internamente conseguir apoyos importantes, pero hay regalos económicos para las campañas que llegan de otras partes. ¿Cuánto es venezolano? Difícil ver, difícil, no creo que haya contabilidad. En el fondo del fondo les regalaron dinero a gente que no era muy seria. Así que vaya uno a saber qué monto de desperdicio y desvío de dinero. Pero el punto es de que ahí hay intervención y ayuda venezolana. Donde quiera que puede influir, influye. Donde quiera que puede ayudar, regala plata. Hay dinero regalado a mi país desde Venezuela a través del gobierno. En otras palabras, el gobierno venezolano de Hugo Chávez regala o dona o presta dinero al Estado boliviano. No sé cuánto está registrado. En otras palabras, hay un montón de dinero que es regalito. O sea, toma, haz obras, toma, muéstrale a la gente que estás haciendo cosas. Y hay montos muy serios de dinero. Tal vez no son tan serios para la economía venezolana, pero para mi país, que es una de las economías más pequeñas de la región, es pues un monto serio. O sea, es harto dinero que puede generar bastante movimiento económico que la gente va a ver y va a apoyar, por lo tanto va a simpatizar con el partido que hace ese movimiento económico, por más que se desconozcan las razones y pormenores sobre el tema. Ya, entonces, ¿cuáles son las consecuencias? O mejor dicho, Hugo Chávez verdaderamente no sabe qué podemos hacer con tanto dinero. Y ya de entrada las empresas estatales, ya de entrada las granjas nacionalizadas, porque imagínate eso, tienes un montón de gente que no tiene tierra, y entonces haces tu revolución agrícola, y es que le quitas la tierra a los terratenientes y se la das a la gente. Hay preparación, hay todos los benditos equipos y cosas que se requieren para y el conocimiento que se requiere para que ese cultivo viva, sobreviva, le vaya bien, crezca. O lo único que tienes es un montón de gente pobre, sin tierra, a la que le das tierra y se vuelven pobres con tierra. El punto es que en Venezuela le va mal en todos los benditos rubros. Todas las benditas empresas inventadas por el Estado para dar trabajo hacen, crean, producen, pero no hay margen de ganancia, no hay mercado para ese bendito producto. Entonces prácticamente todas las benditas empresas de Hugo Chávez se van al demonio. No todas, 100%, todas, la gran mayoría, la gran absoluta y vergonzosa mayoría. A Hugo Chávez no le importa. ¿Por qué no le importa? Porque el precio del petróleo sigue subiendo, e incluso sube a precios irrisorios. Estamos hablando de que, a ver, si $8 es el precio con el que entraste, $16 es un 100% de incremento. $32 es un 100% de incremento al 100% de incremento previo, pero es sobre el precio que tenías originalmente, es 100%, 200%, 300%. Creo que sí, no importa. El punto es de que es un gran incremento.
no se queda ahí. No se queda ahí. Se va a estabilizar en 40 y tantos, 50 y tantos, y va a llegar a más de 100. A más de 100, 120, 130, a más de 100. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el precio del petróleo es este. El gasto del gobierno venezolano es este también. Sube un poco y se inventa en qué gastar. Se compran aviones Sukhoi, que son una maravilla, pero cada uno de ellos creo que cuesta $50 millones. Se compran un montón de autitos y metralletas y todo, y se están regalando a todas partes. El sistema bolivariano es una patada en el trasero a todos los sistemas políticos latinoamericanos. De verdad, o sea, una vergüenza, es las peores ideas que podría haber, pero como los recursos naturales están en auge, todos los benditos gobiernos latinoamericanos, que incluyen a Bolivia, que incluyen a Ecuador, que incluyen a Argentina, que incluyen a Chile y que incluyen a Brasil, todos, porque se vende la soya, porque se vende el hierro, porque se vende la carne, porque se venden las cosas agrícolas, porque se vende el gas, porque se venden las cosas agrícolas, porque se vende el hierro, y por eso se sube el precio acá, y por eso todos están bien, y por eso está, digamos, también el cobre que está subiendo, y por eso está ¿cómo se llama? En Ecuador todos festejando, toda la fiesta, no, todo el dinero, todo el derroche. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo es un ejemplo. Lo mismo sucede con todos los demás precios de los recursos naturales. Lo mismo. Obviamente que van desde otro precio y no tienen la demanda vital del petróleo, pero van desde precios pequeños hacia arriba por la gran burbuja que está metida el mundo. La burbuja la burbuja post.com, que va a comenzar la burbuja inmobiliaria, y después va a venir la caída de la burbuja inmobiliaria, pero va a comenzar la otra burbuja. Y todo eso incrementa los precios de aquello que no puedes simplemente ir y producir. No puedes decir simplemente, aquí háganme un pozo de petróleo. No se puede. ¿Por qué? Porque por ahí no hay petróleo. Entonces, todos esos bienes se ven beneficiados. Todos esos bienes, recursos naturales, se ven beneficiados por esta coyuntura de precios. Vayamos rápidamente al desastre, porque el desastre lo puede ver todo el mundo. Pero eso no era sostenible. No era sostenible, y por detrás de esos benditos derroches generosos en muchos casos con los más desposeídos. En otras palabras, a ti que no tienes nada te doy un sueldo, a ti que no tienes nada te doy comida, a ti que no tienes nada te doy esto, pero no se busca construir una estructura que aguante y soporte eso. Venezuela dependía antes de Chávez un 75% de sus exportaciones, no, mentira, entre el 60 y tantos por ciento y el 75% de sus exportaciones eran petróleo, vinculadas al petróleo. Cuando llega Hugo Chávez, eso se va destruyendo la pobre industria alimentaria que tenía el país, la destrozan, la hacen desaparecer, la aniquilan. Y se convierte el Estado venezolano en un dependiente de sus exportaciones del petróleo en más de un 95% o 95% mínimo. ¿Y cuál es el problema bendito? Porque ya el 2013 ya vislumbran que se van a caer los precios del petróleo. La lógica de crecimiento del Estado, del gasto del Estado venezolano, sigue hacia arriba, independientemente de la lógica del incremento del precio del barril del petróleo. Entonces, gastan,
el precio del barril de petróleo comienza digamos, a llegar a una cima y medio que está con vistas a bajar, pero el gasto del Estado no. Entonces el gasto del Estado sigue metiéndole, sigue gastando, sigue que gasta. Y ya están con mucha tembladera, con mucho miedo del 2013. Ya no recuerdo en qué año asume Chávez, Maduro, el gobierno de Venezuela. Pero ya se ven los resultados del desastre económico que han dejado por detrás. Del destrozar su infraestructura económica, del destrozar sus recursos productivos, del destrozar cualquier perspectiva de diversificación, un extractivismo vulgar que se convierte en un derroche vulgar que no sirve para verdaderamente montar una estructura y a la que le llega la hora de pagar todos los benditos gastos en vez de reformar el Estado. En vez de decir, hemos gastado demasiado, el gobierno de Maduro, el gobierno de Chávez no está dispuesto a eso y prefieren apostar por la hiperinflación, destruyendo el poder adquisitivo de todo el bendito país. Esa historia, una historia espantosa, es lo que sucede con todos los gobiernos latinoamericanos. Desde México hasta Argentina y Chile. Bueno, obviamente no doy los detalles, obviamente hay varias preguntas sobre qué más, o sea, en Bolivia qué más, pero todo va por ahí, todo va por ahí. Permítanme dos palabras sobre Bolivia. La economía es tan pequeña, el ingreso de dinero es tan grande, que existe un monto de dinero que no se puede, digamos ahorros, un monto de dinero que entra que no se puede insertar a la economía simple y llanamente en cualquier gasto, es tonto, no se puede, no hay esa dinámica, por suerte. Y eso permite que ese dinero ahorrado ingrese después, o sea, 2014 es el colapso de los recursos, de los bienes, recursos naturales. Es por eso que cae el gobierno de Dilma Rousseff, es por eso que cae el gobierno de Kirchner, y es por eso que también cae el gobierno de Correa, y es por eso que también cae el gobierno de México. Bueno, eso es mucho después, ya. Pero son esas las dinámicas, ya. Y bueno, y en Bolivia, digamos, hay ese ahorro que se puede gastar después, pero también hay la posibilidad de endeudarse, que es lo que se ha hecho lastimosamente. Bueno, eso por hoy, eso por compartir hoy. Ya voy a estar hablando de otras cosas más. Como siempre, muchas gracias por su atención, gracias por escuchar.